El bien y la misericordia, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia los sigan y los alcancen todos los días de su vida. Es una bendición tenerlos esta mañana acá, desde Panamá, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, todos los demás lugares donde están conectados, Colombia. Así que una bendición poderosa tenerlos esta mañana acá compartiendo. Hemos estado hablando y comenzamos desde la semana pasada la serie Después de la Cruz. ¿Qué sucede después de la cruz? Pero antes de que entráramos al tema de qué es lo que hay después de la cruz, revisamos la semana pasada en la introducción lo que había antes de la cruz, la condición en la que estábamos antes de la cruz, ¿sí? Y vimos la semana pasada que estábamos todos muertos en delitos y pecados, que todos en nuestra mente éramos enemigos de Dios, también que estábamos destituidos de la gloria de Dios, perdidos, descarriados como ovejas. Vimos que también estábamos en condenación, ¿sí? En condenación. Vimos también que estábamos sujetos bajo la ley de Moisés. Si queríamos acercarnos a Dios de alguna manera, estábamos condicionados a la ley de Moisés. Estábamos alejados de Dios y éramos esclavos del pecado. Todas esas eran las condiciones en las que estábamos antes. Y nada más quiero hacer una aclaración para algunos que hicieron unas preguntas la semana pasada, pero eso es, me dijeron, ok, pero entonces, si eso éramos antes, entonces ahora la gente está diferente, es diferente, las condiciones para la gente son diferentes, los que no creen. Entonces, para todos, la humanidad entera, esas eran las condiciones antes de Cristo, antes de la cruz. Todas esas condiciones aplicaban para todos, para todos. En la cruz también aplica para todos. Lo que sucede en la cruz aplica también para absolutamente todos. Después de la cruz, escuchen, esto es poderoso, después de la cruz, para los que creen, las condiciones y las cosas cambiaron. Para los que creen. Ahora, existen algunas personas, y aquí es donde viene, es un regalo que es dado para todos, pero no todos lo reciben y no todos lo quieren, no todos creen, pero está disponible para todos. Es para todos. Es lo que hay, las condiciones y toda la provisión que hay después de la cruz es para todos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos acerca de la cruz, de lo que nos toca cuando llega el momento de después de la cruz. Esta semana quería compartirles un poco algunos de los detalles de lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió en la cruz. La próxima semana probablemente voy a hablar acerca del costo de la cruz para luego entrar en el después de la cruz. Así que todavía no hemos entrado en el tema después de la cruz. Esta es nada más la introducción a después de la cruz. El costo de la cruz es algo poderoso, algo que lo que costó, ¿sí? Porque una de las cosas que he estado meditando y he estado dando vueltas y que he estado dando vueltas en mi mente, en el corazón, es que hay, digamos, muchos muchos creyentes que en realidad no han logrado comprender el valor de lo que sucedió en la cruz, ¿sí? Mucha gente no han valorado la cruz, la obra redentora de Cristo Jesús. Y una de las cosas que estaba meditando, es que para muchas personas les sucede como cuando
como en nuestras generaciones, ¿sí? Generaciones pasadas que habían estado viviendo, por ejemplo, en necesidad. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que ir a un río a lavar ropa. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ir a un río a lavar ropa? Hubo un tiempo de las que viví que no había agua en un lugar donde vivíamos y había que ir al río a lavar ropa. ¿Sí? Había que hacer, o sea, muchas cosas que hoy, por ejemplo, hay lugares que no había condiciones y solo había leña, ¿sí? O electricidad o leña, no había nada intermedio, ¿verdad? Y había o se usaba electricidad o se cocinaba con leña. Y muchas de las veces era a encender un fuego, cocinar con leña. Entonces, para la gente que vive en esas condiciones, superar esas condiciones y desarrollar una vida en la que uno podía vivir como en los beneficios que tenemos ahora, ¿sí? No valoran lo que tienen realmente ahora, por ejemplo, cocinar con gas, cocinar ¿verdad? Con electricidad, con lavar la ropa en una lavadora automática, el agua está aquí nomás en un tubo, usted nada más lo abre y sale el agua, refrigeradoras, todas esas cosas, todos esos automóviles, el movimiento, ¿sí? De andar en un carro propio, por ejemplo, que andar en otro tiempo en tren o caminando o en un bus que es incómodo. Ahora los buses tienen asientos cómodos, aire acondicionado, hasta servicio higiénico hay en algunos buses. Y a veces no valoramos realmente lo que tuvo que pasar una generación para tener los beneficios que hay en otra generación. Así que estaba meditando en cómo los primeros creyentes tenían que valorar las cosas. Sí, los primeros creyentes estaban sujetos a todas estas cosas que les hablé anteriormente. ¿Sí? Estaban igualmente muertos en sus delitos y pecados, enemigos de Dios en sus mentes, destituidos de la gloria de Dios, perdidos como ovejas, sujetos a la ley de Moisés, en condenación, alejados de Dios y esclavos del pecado. Todas esas condiciones eran las que ellos tenían antes. Pero en el momento en el que ellos estaban viviendo, es un momento en el que Cristo aparece en el mundo. Poderoso. Un momento poderoso en el que Cristo aparece y Cristo les habla el evangelio, comienza a predicar el evangelio, comienza a mostrarles a ellos la imagen de Dios, quién es Dios realmente, cómo se manifiesta Dios, cuál es el carácter de Dios, cuál es el plan de Dios y el pensamiento de Dios para los hombres. Entonces, imagínense los discípulos en aquel tiempo sin todo lo que nosotros sabemos ahora, sin una Biblia, ¿sí? Imagínense ellos sin muchas de esas informaciones, solo un hombre que aparece y les dice estas verdades. Solo imagínense eso. Y luego entonces, Cristo, el mismo Cristo que les predicó ese evangelio, el mismo Cristo que les habló estas verdades, es llevado a la cruz. Es llevado a la cruz. Las mismas cosas que él había hablado, él decía, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo muera, ¿sí? Y de repente se muere. Y comienzan entonces, él va a la cruz y al tercer día de estar en la cruz, él resucita. Y comienza a hablarles entonces Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús estuvo 40 días y 40 noches hablando con sus discípulos acerca de las cosas del reino? ¿Sí? Hablando de las cosas del reino. Imagínense qué cosas tendría que estar hablando. Yo me puse a meditar, así que escribí un libro de los 40 días en el reino. Y yo me puse a pensar, ¿qué serían las cosas que les habló Jesús si había pasado 3 años con ellos? Y ahora en 40 días les va a decir otras cosas. ¿Y sabe qué descubrí? ¿Sabe de qué le estaba hablando Jesús esos 40 días? Los beneficios de la cruz. Lo que había sucedido en la cruz y las cosas poderosas que él había provisto. Ahora
después de la cruz. Aleluya, que como ya no iban a vivir de acuerdo a esas condiciones pasadas, sino que van a vivir bajo unas nuevas condiciones. Eso es poderoso. Eso es poderoso, que ya por 40 días sentados con ellos diciéndoles, ok, esto era como estaban ustedes antes. Esto es lo que sucedió en la cruz. Este es el costo de llegar a la cruz. Y ahora, estos son los beneficios y las condiciones en las cuales ustedes van a vivir de ahora en adelante. Poderoso. Poderoso, 40 días hablando con ellos, 40 días hablándoles, instruyéndoles de las nuevas condiciones en las que iban a vivir ahora después de la cruz. Eso es poderoso, poderosísimo. Así que quiero iniciar esta sesión de hoy con qué fue lo que pasó en la cruz. Y lo primero que quiero que veamos es que en la cruz, eso es lo que sucedió, Jesús, y eso es verdad, Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Cargó el pecado de toda la humanidad. Cargó el pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad. Escuchen, eso es algo necesario que nosotros tengamos claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es que hay que renovar la manera en que pensamos. Porque yo estoy seguro que muchas personas que de repente nos escuchan están pensando, ok, Jesús pagó el pecado pasado y puedo creer que pagó el pecado presente, ¿sí? O sea, pero el futuro, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con el pecado futuro? ¿Sí? Y quiero decirles que Jesús pagó o cargó en sí, cargó sobre sí mismo el pecado pasado, presente y el futuro. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Cargó sobre nosotros el pecado de toda la humanidad, grandes, pequeños, jóvenes, adultos, de cualquier ser humano. Jesús cargó el pecado, cargó sobre su espalda el pecado de todos nosotros. Y estaba profetizado eso. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 5, versículo 6. Isaías capítulo 5, versículo 6. Poderoso, es algo maravilloso. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 6. Versículo 5. Bueno, vamos al versículo 4. ¿Sí? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Todo eso está sucediendo en la cruz. Todo eso es de la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Dónde? En la cruz. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, todo eso, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos. Estábamos descarriados como ovejas. Todos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos, así estábamos. Cada uno cogió su camino. Cada uno cogió por donde le da la gana. Pero dice, más Dios. ¿Quién? Dios. Más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cruz.
cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. Aleluya. Y eso, Isaías, imagínese al profeta Isaías hablando de estas cosas. ¿De quién estaba hablando? El profeta Isaías hablando de estas cosas y la gente dice, ese tipo está loco. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando esto? Él estaba profetizando, ¿sí? De las cosas que iban a suceder al Hijo de Dios en la cruz. Aleluya. Poderoso, poderoso. Eso es algo maravilloso para nosotros. Hermanos, antes de que nosotros hubiéramos nacido, y aquí es donde es poderoso lo de los pecados. Jesús murió en la cruz hace ¿cuántos años? Más de 2000 años atrás. ¿Ok? De acuerdo al tiempo, ¿sí? Se calcula que fueron hace 2000 años que Jesús apareció y murió en la cruz. Hace 2000 años. Usted y yo no habíamos nacido todavía. No habíamos hecho nada malo todavía, pero estábamos todos descarriados y todos perdidos como ovejas. Nos habíamos ido nosotros a cada quien por su propio camino. Aleluya. Y aquí es donde viene. Así que cuando alguien dice que qué pasa con el pecado del futuro, bueno, el suyo y el mío estaba incluido en ese futuro porque no habíamos nacido todavía. Así que él pagó por los pecados pasados de todos los que estaban antes que él, todos los que estaban antes que él y ya habían muerto incluso. Muchos de ellos ya habían muerto, miles ya habían muerto y él cargó el pecado de esos. También cargó el pecado de todos los que estaban en su tiempo, de todos los que estaban en su tiempo, pero también poderoso, cargó el pecado de todos los que no habíamos nacido todavía. Aleluya, poderoso. Y todos los pecados de los que no han nacido todavía. Aleluya. Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro. Y en estos días vamos a estar leyendo muchos versículos, porque va a ser necesario que ustedes los vean en sus Biblias. Sí, que la gente lo vea en sus Biblias. Porque a algunos todavía les cuesta creer estas verdades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Dónde fue que llevó nuestros pecados? Sobre la cruz. Sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y es poderoso porque en estos dos versículos, cuando se habla, estos dos versículos que vimos en Isaías y vimos esta en Primera de Pedro, vemos que dos cosas van siempre juntas, ¿sí? El perdón de... Escuchen, esto es poderoso, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Aleluya, aleluya. Y yo me hice esa pregunta, Dios, o sea, para mucha gente les es fácil creer en la sanidad física, ¿sí? Pero les cuesta muchas veces creer en la salud espiritual, en la limpieza de nuestros pecados. Muchos pueden creer de que Dios puede sanar su cuerpo enfermo, de cualquier enfermedad. Pero ¿cómo les cuesta creer que han sido perdonados de cualquier pecado, de cualquiera? ¿Sí? Mucha gente que están acostados y usted les habla desde que Dios puede sanarlo, están acostados en las camas a punto de morir y usted les habla de la sanidad, que Dios quiere sanarlo. Ellos pueden creer eso y pueden levantarse de la cama. Pero cuando usted les habla del perdón de sus pecados, algunos se quedan como, es que fue muy grande lo que yo hice. Fue mucho lo que yo hice. ¿Cómo es posible?
Yo sí puedo creer que me puede sanar, pero que me pueda perdonar Dios todo lo malo que yo hice. Sí, sí, sí. La misma fe que usted puso en creer que Dios podía sanarlo, ponga la misma fe en creer que Dios también le ha perdonado todos sus pecados. Aleluya. No tiene que agregar más fe. No tiene que agregar más fe a creer que han sido perdonados de sus pecados. No, 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 no. Use la misma fe. La misma fe con la que usted creyó que Dios podía sanarlo de su enfermedad, también Dios, con la misma fe, Dios a usted le ha perdonado todos sus pecados, incluso los que no ha cometido todavía. Aleluya. 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 Y yo sé que eso fue como un golpe, como un izquierdazo, un jab a la mandíbula, ¿verdad? Los pecados que usted incluso ni siquiera ha cometido. Ya sus pecados han sido perdonados. Han sido cargados sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Y solo pregúntese por eso. Si usted no puede creer, si alguien no puede creer de que Jesús incluso ha perdonado o ha cargado en su espalda o en su cuerpo el pecado que usted no ha cometido todavía, va a tener que entonces buscar a alguien que venga a morir por los pecados que usted va a cometer en el futuro. Piénselo. Porque, piénselo. Solo piénselo. Si usted no puede creer que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, pasados, presentes, futuros, e incluso los que usted no ha cometido todavía, va a tener que buscar en el futuro a alguien que le perdone, que venga a morir igual que Cristo. Alguien igual que Cristo para perdonarle los suyos, cargar los pecados suyos del futuro, los que usted no ha cometido todavía. Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia. No hay nadie como él. No hay nadie. No va a encontrarlo ni en esta tierra, ni en la próxima tierra, ni en este universo, ni fuera de este universo. No hay otro como él. No hay nadie que pueda cargar el pecado suyo, pasado, presente y futuro, y los que no ha cometido todavía. No hay nadie que pueda hacer eso. Solo él. Y se llama Jesucristo. Aleluya. Poderoso. Así que es más fácil que usted pueda confiar, es más fácil que usted pueda confiar en él, ¿sí? De la misma manera como usted, ha confiado, de la misma manera que usted ha confiado que el Señor le pueda sanar de cualquier enfermedad, también debe creer que él le puede salvar de cualquier pecado que hayamos cometido. Aleluya. Eso es poderoso. Así que en la cruz Jesús cargó el pecado de todos nosotros, de todos. Y cuando digo todos, es de todos. No excluyo a nadie, no se excluye a nadie. Colosenses capítulo 2, vamos a Colosenses capítulo 2, porque Colosenses, el apóstol Pablo aquí escribió los Colosenses y dice que él Jesús venció en la cruz, venció al enemigo, a nuestro enemigo, al que nos acusaba, nuestro acusador, al que nos señalaba, ¿sí? Aquel que desde el principio engañó a Adán y a Eva y los hizo pecar. Desde el principio a ese lo venció en la cruz de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. Vamos a ir desde el versículo 13, mejor, ¿sí? Para ver todas esas cosas, todo lo que pasó en la cruz. Y a vosotros, ¿a quiénes? Todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Dónde? En la
cruz. ¿Sí? En la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Era contrario. Todas esas cosas nos eran contrarias. Había un acta de decreto que nos decía culpables. Desde Adán hasta que llegó Cristo, desde Adán hasta Cristo, incluyéndonos a nosotros hasta el final, había un acta que nos era contraria. Había un acta, un decreto que decía culpables, culpables, culpables. Ese es el acta que teníamos nosotros en contra nuestra, ¿sí? Estaba todo en contra nuestra. Teníamos todo eso en nuestra contra, ¿sí? Y decía, y él, Jesús anuló, escuchen, anuló. ¿Qué significa anular? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra anular? Significa no darle más validez a algo. Ya no validar algo. O sea, lo que antes era válido, lo que antes era algo, algo que estaba en contra de nosotros, ya dejó de ser. Aleluya. Toda la condenación, toda la culpabilidad quedó anulado. Todo quedó anulado. Escuchen, cuando ahorita en estos tiempos de que estamos con más accesibilidad a las leyes de nuestros países y tenemos más información que antes, hay algunas leyes que han sido anulados, ¿sí? Y han sido quitados, porque ya no sirven. Cuando se anula una ley, ya esa ley deja de tener validez. Cuando se anula, por ejemplo, cuando han visto algunas veces, bueno, en Estados Unidos que se da mucho más esto, el perdón presidencial, ¿han visto eso? El perdón presidencial funciona así. Hay una persona que fue declarado culpable y es completamente culpable, Se encontró que las causas y las acciones de esas personas lo condenaban, ¿sí? La persona es condenada, es culpable de lo que pasó. Pero entonces el presidente decide perdonarlo de su propia voluntad. Es el perdón presidencial. El presidente determina él de su propia voluntad anular el juicio, anular no el juicio, sino que anular el decreto, el acta de decreto que le era contrario a la persona que había sido condenada. Y funciona. Esa persona, el presidente pone su firma en ese decreto, automáticamente, inmediatamente, esa persona queda completamente libre. Todos los cargos borrados. Escuchen, si eso funciona a nivel terrenal, ¿cómo no va a funcionar a nivel espiritual? ¿Cómo no va a funcionar? ¿Cómo no va a funcionar? ¿Sí? El acta de decreto. Y eso sucedió en la cruz, hermano. No está sucediendo ahora ni antes. Eso sucedió en la cruz. El acta que nos era contrario, él lo anuló. Aleluya. Quitándola de en medio. ¿Qué hizo? Lo quitó de en medio. Lo quitó de en medio. Ya no nos estorba en nuestra relación con Dios. La acusación de condenación ya no debe ser un causal de problema. Ya no debe atormentarlo. Ya no debe molestarle a usted. Ya usted no debe estar pensando, ay, ¿y qué pasó con todo lo que yo hice? Ya no importa. ¿Y qué pasó con todas las cosas que yo había hecho anterior? Ya no importa. Ya fue anulado. Ya todo eso fue quitado de en medio. Todas las cosas que nos eran contrarias, ya Dios las quitó de en medio para no estorbarte a ti en tu relación con Él.
Dios te puso en una buena relación con Dios. Jesús, la obra de Jesús en la cruz, te puso en buena relación, en una condición de buena relación con Dios ahora. Ahora tú y yo podemos acercarnos confiadamente, sin temor, sin miedo. Ya no hay un acta, ya nadie nos va a sacar un papel y decir, este es el papel que está en tu contra. Mire, él es malo, él es pecador. No, 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 ya no hay. Ya no hay un acta, ya no hay un papel. No existe nada. Fue anulado y fue quitado de en medio para que tú y yo podamos andar en libertad. Aleluya. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo. Eso lo vamos a ver en la semana después de la cruz. ¿Sí? Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero esto sucedió en la cruz para que no haya condenación. Quitó de en medio el acta de decreto. ¿Y sabe qué lo hizo? ¿Sabe qué hizo? Lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz. Eso es poderoso. Lo clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen, escuchen, escuchen. Despojó a los principados y a los potestades. Despojó. No solamente anuló el acta, no solamente la quitó de en medio, sino que también despojó a los principados y a las potestades, a todos los enemigos nuestros, los tomó y los despojó. Escuchen, y siempre me gusta compartir esta historia, parte de la historia que hay acerca de cómo es cuando un rey conquista a otro, cuando un rey conquista a otro reino. ¿Saben? En la antigüedad, cuando un rey conquistaba a otro, lo que hacía, lo primero que hacía era despojarlo. ¿Saben qué significa despojarlo? Quitarle sus vestiduras. Despojarlo no era ir a coger el oro nada más y se iban. No, 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 no. Cuando lo conquistaban, lo despojaban de sus ropas. De las ropas reales que tenía, se las quitaban. Quedaban despojados, quedaban desnudos, completamente desnudos. Jesús, ¿sabe qué hizo en la cruz? ¿Sabe qué? Cuando Jesús fue puesto en la cruz, ¿sabe qué hizo el enemigo? ¿Qué hicieron las personas? Lo despojaron, lo desnudaron, lo exhibieron en la cruz. Ja. Pero lo que ellos no sabían era de que crucificándolo a él, ahí él iba a salir vencedor. Él iba a salir vencedor sobre todos. Él iba a salir vencedor sobre todos. Aleluya. Y iba a anular el pacto, el acta que nos era contrario. Lo quitó de en medio y ahora le tocó a él despojarlos. Y lo hizo. Y algunos van a pensar, algunos tal vez van a pensar, bueno, pero qué cruel. Algunos van a decir, bueno, qué crueldad. Algunos van a decir, qué cruel fue desnudar a los enemigos que él venció. No, señor, así es como se hace. Sí, sí, así es como se hace. Así es como se hace cuando uno conquista. Cuando usted conquista, usted debe despojar al enemigo. Así es como se hace, hermanos. ¿Sí? Usted no debe estar pensando, ay, mira, es que yo no quiero. No, no, así es como se hace. Se despoja al enemigo. ¿Sí? Y Jesús así lo hizo. Jesús despojó, lo desnudó públicamente, dice, y lo exhibió públicamente. En la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestros enemigos, principados, potestades, señoríos, todo lo que usted pueda decirme, Satanás, todos ya fueron vencidos, fueron despojados y fueron exhibidos públicamente por el triunfo de Cristo en la cruz.
No tienen otra opción. No tienen otra condición ellos. La condición de ellos es derrota. La condición de ellos es despojados. La condición de ellos es derrotados. Aleluya. Aleluya. No esté dándole. No hay cosa peor que un creyente estarle dando poder a Satanás que no tiene. Ponerlo en una condición que no tiene. Ya ha sido derrotado, ya ha sido despojado, ha sido derribado ya. Él no tiene poder alguno, no tiene nada. Y eso es algo poderoso, poderoso. Y todo eso, todo lo hizo para nosotros. Aleluya. Todo lo hizo Él por nosotros, por la humanidad. Lo hizo todo por nosotros. Aleluya. Eso es poderoso. Eso sucedió en la cruz, hermanos. Poderoso. Sucedió en la cruz por nosotros. Aleluya. Y puedo seguir aquí, pero no puedo. No debo. Me tengo que avanzar. Segunda de Corintios. Qué delicia, qué delicia. Yo no sé si ustedes se están divirtiendo, pero yo sí me estoy divirtiendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Esto es poderoso. ¿Sabe qué otra cosa sucedió en la cruz? Otra cosa que sucedió en la cruz. Versículo 18. Versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Las que les hablé al principio. ¿Sí? Todas las cosas, las condiciones en las que estábamos antes ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Y esto proviene de quién? ¿De quién proviene? De Dios. Esto no proviene por tus buenas acciones. Esto no proviene porque te portaste bien. Esto no proviene porque hiciste muchos ayunos. Esto no proviene, no es una provisión de todas las vigilias que tú hiciste. Esto no proviene de que ya no haces cosas malas. No, señores. Todo esto, las cosas viejas que pasan y ahora las cosas nuevas son una provisión de Dios. Todo lo hizo Dios y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuchen, eso es algo importantísimo para nosotros los creyentes. ¿Sí? Fuimos reconciliados en la cruz. Fuimos reconciliados en la cruz. ¿Y qué es una reconciliación? En la reconciliación significa que dos partes, ¿sí? Ya no se toman sus ofensas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sucede la reconciliación? Reconciliación, vuelvo otra vez, reconciliación. Hay paz entre dos personas que estaban enemistadas. ¿Sí? Reconciliación, vuelvo otra vez, reconciliación es dos partes que estaban enemistadas, ahora están en paz. ¿Ok? Esa es la reconciliación. Pero ¿cómo sucede la reconciliación? En la reconciliación siempre hay una parte ofensor y otra parte ofendida. Vuelvo otra vez. En la reconciliación hay una parte ofensor y una parte ofendida. Nosotros ocupamos la parte ofensor. Nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado. Nosotros, la humanidad, en Adán, desde Adán, la humanidad se ha apartado de Dios. La humanidad se enemistó con Dios. No valoró a Dios. Ofendió a Dios con sus acciones. Haciendo todas las demás cosas que no ni quiero mencionar aquí. Pero nosotros somos el lado ofensor y Dios es el lado ofendido. Ahora, ¿ustedes creen que podría haber reconciliación si yo como ofensor digo, yo me arrepiento por lo que yo hice? ¿Ustedes creen que con solo eso
posibilidades de una reconciliación si la parte ofendida no acepta eso? Es imposible. Imposible que haya una reconciliación. La reconciliación no comienza con la persona ofensora. La reconciliación comienza con el ofendido. Así es como comienza. Por eso es que las personas dicen, ok, el mundo así funciona. Ok, vamos al mundo así funciona. El mundo espera que la persona que me ofendió me venga a pedir perdón. Así funciona el mundo. Entonces la persona ofendida dice, bueno, te perdono, pero no olvido. ¿Ok? Así funciona el mundo. El mundo funciona y dice, ok, yo espero que la persona que me ofendió venga y me pida perdón y que ya deje de hacer lo que hacía antes. Y la persona ofendida entonces dice, ok, sí está bien, acepto la ofensa, acepto el arrepentimiento suyo, pero no me olvido. Aquí queda. ¿Sí? Cualquier otra acción suya en el futuro va a quedar aquí, lo va a recordar. ¿Sí? No hay reconciliación así. Es imposible que haya reconciliación. Mientras haya recuerdo, escuchen, mientras haya recuerdo de la ofensa, no hay reconciliación. No hay. Mientras haya recuerdo de la ofensa, no hay completa reconciliación. Así que la reconciliación verdadera funciona de esta manera. La reconciliación divina, la reconciliación espiritual funciona de esta manera. Dios, el ofendido, y quiero que lo leamos, para que no digan que estoy inventando algo. Dice, nos reconcilió consigo mismo, versículo 19. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, ¿cómo? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo hizo Dios la reconciliación? A través de Cristo Jesús, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan pegados. Muchos creyentes se quedan como en un lodazal pegados. Porque para muchos creyentes, Dios todavía está con una libreta y un lapicero, o tiene ángeles en el cielo con un librito o un lapicero anotando el pecado de todos. Ajá, pesqué a este haciendo esto y lo está escribiendo. Y pesqué a este otro haciendo este otro y lo estoy escribiendo. Ajá, pesqué a este otro y lo estoy escribiendo. Ajá, se estaba escondiendo, lo estaba haciendo detrás de las paredes, estaba en este cuartito escondido haciendo esto, pero sí, él no está llevando el récord de nadie, él no está tomando el récord, no está haciendo, voy a llevar las veces que pecó. No, señor, no, eso no existe. La reconciliación existió. Y es que Dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. Otra vez, Dios en Cristo Jesús reconcilió al mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. Así es como Dios reconcilió al mundo. Es la única manera. Hermanos, la única manera. ¿Ustedes creen que si Dios estuviera tomando en cuenta los pecados de la humanidad hoy día, habría posibilidad de una reconciliación? Imposible. Imposible. No es posible. No es posible que nosotros podamos ser reconciliados si la parte ofendida no toma en cuenta los pecados. Es imposible. No habría manera de eso. Pero esta es la parte poderosa, que la parte ofendida, que es Dios, dio el primer paso. La parte ofendida, que es Dios, dio el primer paso, no tomando en cuenta a los hombres sus
pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poderoso. Eso es algo poderoso. Poderoso. Aleluya. Eso es algo poderoso. Dios, ¿sabe qué hizo con nuestros pecados? Tomó todos nuestros pecados y los lanzó a lo más profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Los lanzó a lo más profundo del mar y ya no se acuerda de él. Todos tus pecados, pasados, presentes, futuros y los que todavía no has cometido, los arrojó a lo más profundo del mar y ya no se acuerda. Él no está esperando, bueno, voy a ver qué tan arrepentido está para perdonarlos. No, lo hizo desde antes. Aleluya. Poderoso. Todos nuestros pecados fueron lanzados a lo más profundo del mar y a lo más profundo del mar y, escuchen, a lo más profundo del mar. A lo más profundo del mar. Escuchen, a lo más profundo del mar, donde no ha llegado nadie todavía. Nadie, ni con los mejores instrumentos, han podido llegar a las profundidades, a lo más profundo del mar. Nadie ha podido llegar a lo más profundo del mar. Así que ahí los echó Dios, hasta ahí lo echó Dios. Y no, escuchen, y no se acuerda más de ellos. Por eso es contradictorio cuando yo escucho a pastores hablando de que Dios, está castigando a la humanidad por su pecado con enfermedades como las que estamos viviendo en esos días. O huracanes, o temblores, o terremotos, o diferentes cosas. La gente todavía está diciendo que Dios está tomando en cuenta los pecados de la humanidad y por eso ya cuando ya se hartó, entonces lo está castigando. No, Señor. Rotundo, no. Ese es un rotundo no. No, no, no. Dios nos reconcilió. Nos reconcilió ya. Nos reconcilió ya, hermanos. Nos reconcilió ya por medio de Cristo Jesús, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. No está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora usted me va a decir, pero entonces la gente ahora, entonces como Dios no está tomando en cuenta los pecados de la gente, ahora va a ir y hacer lo que le da la gana. No, Señor. No, Señor. No, 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 así no funciona. Dios preparó todo bien, 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 bien preparadito. Gálatas, vamos a ir Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a ver más de estas cosas más adelante, así que no se me vuelva loco pensando, ¿qué clase de doctrina más perdida es esta? Que no se vuelva loco pensando, ¿qué herejía es esta? No, 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 no. Va a ver cómo es que funciona, va a ver cómo es que Dios hizo provisión para eso. ¿Sí? Gálatas 2:20. Dice entonces, con Cristo, eso sucedió en la cruz, a usted y a mí, aunque no hemos nacido todavía, ¿sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Escuchen? ¿Sí? Ya no es una cuestión, de que entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Un momentito. No. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Cuando usted, escucha. Okay. Vamos despacito, como decía alguien, despacito y con buena letra, ¿sí? Para que no se pierda nadie. Ok. Los pecados de los hombres han sido perdonados, pasados, presentes, futuros, y los que no han sido cometidos todavía están incluso en el futuro, ¿ok? Él lo cargó en la cruz. Dios cargó en la cruz
en el cuerpo de Jesús en la cruz por nosotros. ¿Ok? Nos reconcilió no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? No tomando en cuenta los pecados para reconciliarnos. Ok. Siguiente paso. Ahora, yo también, escuchen, esta es la parte poderosa, yo también estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. La persona, escuchen, y esto es poderoso, las personas, la humanidad de las personas que estaban separados y habían pecado contra Dios, ya están crucificados juntamente con Cristo. Ya no viven más. Ya no viven más. Sino que Cristo vive en nosotros. Y todo esto es por la fe, hermanos. Por eso les decía al principio, para muchas personas es fácil creer, muchas personas es fácil creer que Dios puede sanarlo de cualquier enfermedad. ¿Sí? Cualquier enfermedad. Dios puede sanar cualquier enfermedad, sea la que sea. Dios puede sanar. Tienen el poder para hacer eso. Pero, como les decía, siempre que vemos la salvación conectada a la sanidad física, a la sanidad divina. Quiere decir que con la misma fe se cree para la salud y con la misma fe se cree para salvación también. No importa la clase de pecado que usted haya cometido, también es perdonado. También es capaz Dios de quitar todas esas cosas. Si es capaz de sanarlo de cualquier enfermedad, también es capaz de perdonarlo de cualquier pecado. Aleluya. Eso es poderoso, poderoso. Y nosotros ahora entonces estamos crucificados juntamente con Él. Aleluya. Ya no vivo yo. Y lo que vivimos ahora en nuestra carne, en lo que queda de nuestra vida, lo vivimos por la fe. Lo vivimos por la fe, hermanos. El perdón de tus pecados se vive por fe. No se vive por las acciones que tú haces. Se vive por fe. Aleluya. Se vive por la fe ahora. El perdón de tus pecados se vive por fe. Porque estás juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la mejor noticia que hay, hermanos. Alguien decía, el hermano Andrew Womack siempre decía, que las buenas noticias son tan buenas, que a veces son difíciles de creer. Las buenas noticias así son. O a poco que a usted le dan una buena noticia y usted está como, sí, la creo. No. Normalmente, una noticia tan buena que nos dan, siempre hay una cierta duda. No puede ser. Hermano, usted le dieron una herencia poderosa, usted le dieron una herencia de $1,000 millones. Y usted dice, no, quién sabe, no. Hasta ver, no creer. ¿Sí? Ahí, no, sí, hasta ver, no creer. Sí, yo hasta que venga, hasta que vea el billetito, vea el billetito en mano, no creo nada. Bueno, así son las buenas noticias, hermano. ¿Usted qué cree? Jesús no sabía eso. Jesús sabía eso. Que estas buenas noticias, Jesús sabía que esas buenas noticias iban a ser difíciles de creer. Cuando él vio a Tomás, y Tomás decía, es que yo hasta que no meta la mano, hasta que yo no vea el billetito, no creo nada. Hasta que yo no meta la mano en el costado, no voy a creer nada. ¿Y saben? Jesús no tuvo ningún problema. Jesús le dijo, vení, toca. Vení, no hay ningún problema. Venga, toque. Aquí está la costilla, aquí está el hueco que hubo. Sí, no hay ningún. Aquí están las manos, meta los dedos en las manos. Aquí están los pies, meta los dedos en los pies. Ahí está. No hay ningún problema. Venga. ¿Sí? Pero dice, y agrega y dice, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. ¡Aleluya! Bienaventurados, nosotros no lo hemos visto. Yo no he podido meter mi mano en su costado, ni en sus pies, ni en sus manos. Pero yo creo. Aleluya.
Yo creo que mis pecados han sido perdonados. Aleluya. Yo creo que el acta que estaba contrario a mí, que me llamaba condenado, sí, culpable, ese acta fue anulado, fue quitado de en medio. Yo creo que Jesús en la cruz despojó a nuestros enemigos y los desnudó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo creo que Dios no está tomando en cuenta mis pecados, porque es la única manera de que haya una verdadera reconciliación. Yo creo en eso. Yo creo. Aleluya. Yo creo en la verdad. Y está escrito. Y está escrito para nosotros, quedó escrito para nosotros desde la antigüedad hasta nuestros días, quedó escrito. Para que tengamos confianza, hermano. Para que tengamos confianza. Para que no dudemos. Aleluya. Poderoso.